Respecto al 12 de octubre, digamos que ya el marxismo-leninismo explica justamente cómo los comunistas debemos entender este fenómeno, ¿no? Y esta explicación fue dada ya hace mucho tiempo por Mariatti. Entonces, sin dejar de decir que es claro que el proceso de conquista de América fue un genocidio, un etnocidio, fue un despoblamiento brutal del territorio americano, que los colonizadores españoles cometieron actos criminales a lo largo y ancho del territorio, y que esto no es una leyenda negra española, no son hechos que han sido verificados muchas veces por la historia. Es decir, este proceso implicó una carnicería sin precedentes y que permitió justamente que al final los conquistadores españoles se hagan con estos territorios, pasando por encima de maneras brutales justamente sobre la población que en ese entonces habitaba lo que ahora es América. Y que esto ha sido documentado, entre otros, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, en la crónica de la conquista de las Indias, justamente, ¿no? Además, en todos los discursos que él justamente defendía para permitir generar una legislación sobre lo que sucedía acá en América. Y digamos que ahora seguirlo discutiendo ya parece una necedad, es decir, no hay una leyenda negra, son hechos históricos. El despoblamiento americano sucedió y este despoblamiento fue parte de este proceso de colonización que digamos es un hecho casi innegable. Digamos, quien lo atreva a negarse esto ya prácticamente está yéndose hacia la fantasía historiográfica de los españoles, ¿no es cierto? Y de las formas, perdón, más retardatarias del pensamiento español, no está hablando justamente de lo que realmente sucedió acá. Pero más importante que eso es justamente entender el proceso histórico de lo que fue la conquista. Y digamos que Mariátegui es muy claro al decir que lo que hubo aquí fue una conquista y no una colonización. Y esto es muy importante porque esto desmiente y desmonta muchas de las tesis que manejan esta gente que los llaman hispanistas, ¿no? Y es, por ejemplo, este hecho de que supuestamente la colonización era una cuestión de una civilización mejor que lo que había acá en América antes de llegar a los españoles. Y eso es un sinsentido porque no se dio un proceso de colonización. Es decir, los españoles llevaron adelante una tarea de conquista. Su mentalidad era medieval. Ellos no estaban pensando en un proceso de colonización, de implantar los grandes logros de la civilización occidental en América, ni mucho menos, ¿no? Ellos estaban llevando adelante una tarea de llevarse el oro de aquí, porque los españoles que llegan acá llegan justamente saliendo de la Edad Media y además muy lejos todavía del desarrollo justamente de un pensamiento occidental capitalista. Es decir, esos colonizadores que llegaron acá eran básicamente guerreros que venían en su mente pensando que estaban más o menos en una especie de reconquista. Hernán Cortés llamaba mezquitas a los templos aztecas, ¿no? Es decir, eso da mucho a cuenta de que más o menos cómo eran, tomando en cuenta además que Hernán Cortés era un tipo bastante culto e ilustrado para su tiempo. A diferencia, por ejemplo, de Pizarro, Benalcázar y los que llegaron por acá, Almagro, que eran incluso analfabetos y que no tenían la menor idea de ningún proceso de colonización. España no llevó adelante procesos productivos acá en América. Con excepción de las encomiendas jesuitas que hubo en Paraguay y en algunas partes del continente, realmente contamos con muy poco de experiencias productivas llevadas adelante por los españoles. Llegaron a hacer mitas para llevarse el oro y la plata, es decir, ese era básicamente lo que hacían. Y quizás las encomiendas comienzan siglos después, cuando los jesuitas comienzan a llegar y a tratar de generar un proceso productivo, que en el Ecuador de hecho se instaló también, ¿no? Y algunos de los grandes procesos de justamente producción de tejidos, incluso la enseñanza del mismo quichua en lo que ahora es el Ecuador, fue hecho por los jesuitas, pero antes de eso no había un proceso de civilización, no era más bien un proceso de saqueo y de llevarse el oro a costa de lo que sea. Por eso es que hubo un despoblamiento muy importante en América, la traída de esclavos africanos, que además llevaría consigo la carga de introducir en este mundo, ¿no es cierto?, comunitario feudal que todavía luchaba uno por otro a imponerse la carga de la esclavitud, era justamente porque se despobló el continente. Lo que Mariátegui dice que los españoles no entendían que se necesitaba procesos productivos, no simplemente manos para explotar, y que claro, la introducción del esclavismo no benefició para nada. Se generó más bien este híbrido semifeudal que seguimos teniendo hasta la actualidad y que no lo hemos podido superar, porque justamente los españoles no venían con una mentalidad moderna capitalista, no eran burgueses quienes llegan acá, es decir, Pizarro, Almagro, Benalcázar, Cortés, qué sé yo, eran cualquier cosa menos ciudadanos modernos burgueses, ¿no? Que tenían una mentalidad de colonización, empresa, industria, emprendimiento, no, eran simplemente saqueadores de oro, que además tenían la idea de que iban a regresar a España. Luego no regresaron porque en España les esperaban juicios por un montón de cosas. Entre otras, a Pizarro le esperaba el juicio por haberle matado a Atahualpa, ¿no? Porque matar a un rey era una cosa imperdonable para las monarquías de la época y tenía que volver a rendir cuentas allá. Y entre otras cosas, nunca volvió. Y murió acá asesinado en estos pleitos que tenían entre ellos. Muchos querían independizarse, ¿no? Ya hacer acá sus propias colonias sin darle ningún tipo de impuesto al rey. Y bueno, muchos de esos fueron incluso perseguidos, se les cortó la cabeza entre ellos mismos. Fue un desastre.
Eso fue la colonización. No, no hay un proceso de civilización aquí ni de colonización. Es decir, aquí se destruyó la maquinaria de producción incaica, azteca, que eran quizás las más importantes durante el periodo, y a cambio de eso no se trajo nada. Es decir, se trajo, si se quiere decir que se trajo, simplemente la herencia feudal española. Se instalaron formas feudales que luego se mantendrían hasta bastante avanzado el siglo XX, y recién en las reformas agrarias de los 60 para adelante trataron de eliminarse, y hasta el día de hoy se mantienen las formas de la semifeudalidad. Es decir, los países que fueron colonizados fuertemente por España siguen siendo países semicoloniales. Eso es algo indudable. Y es justamente porque eso trajo España. Es decir, formas de feudalismo. No trajo otra cosa acá. Por ejemplo, se habla mucho del tema del castellano. Sí, o sea, el castellano fue impuesto acá a la fuerza justamente como una forma de contención de la población, pero realmente América Latina le ha dado más a España y al castellano que lo que España pudo haber dado hacia acá. El boom literario no fue en España, ¿no? Que fue la última gran explosión de la literatura en lengua castellana, fue acá. Si aquí en América Latina no hablaríamos castellano, quizás sería casi una lengua muerta, ¿no? Y algo similar con el catolicismo, es decir, el catolicismo acá es donde fructificó. Y gracias a que pudo sincretizarse con algunas de las creencias de los pueblos de acá, si no, el catolicismo, ¿quién creería en la Iglesia Católica Romana? Italia, algo de España, se acabó. Allí en América Latina es como que se refuerza y tiene algún florecimiento en el tiempo. Es decir, más bien la civilización occidental se nutrió mucho de acá, y no solo en el aspecto económico, ¿no? Sino en todos los aspectos. Hay cientos de palabras quichuas o aztecas que están integradas al lenguaje castellano, por ejemplo, y que en el boom literario sería parte de la potencia de García Márquez, de Arguedas, de Cortázar, de todos los literatos de acá de esta zona que fueron alimentando justamente el lenguaje castellano, ¿no? La religión católica fructifica mucho acá porque el sincretismo permite abordar todo, una cosmovisión diferente a la que solo se encerraba entre Roma, España, el sur de Francia y pocos países por allá, y más bien se convierte en lo que fue justamente la potencialidad de enfrentarse al protestantismo en las épocas de las guerras de la Contrarreforma. Pero al revés no fue. Entonces, claro, se habla de que mira la civilización. ¿Qué civilización? Fueron conquistadores, colonizadores no fueron. Por ejemplo, sobre el tema religioso, lo que Mariátegui reclama es justamente que no hubo un proceso de evangelización real. Es decir, acá no vinieron a evangelizar. Quizá cuando llegaron los jesuitas, como digo, casi 100 años después, cuando llegó Fray Vicente Valverde, llegó como un fray militar. Todos recordamos el vergonzoso accionar de Valverde en la masacre de Cajamarca, ¿no? Cuando era un soldado más que se encargaba justamente de asuntos de guerra y que murió acribillado a flechazos en la isla Puná, aquí en lo que ahora es el Ecuador, ¿no? En un acto militar también. Y por si acaso no lo estoy desacreditando, es decir, incluso si uno se ve, ¿no es cierto?, como una épica la conquista, bueno, sí, fue salvaje, criminal y brutal, pero bueno, es una época de guerra, ¿no? Pero eso eran los colonizadores. Y a nivel religioso eso eran. No es que Fray Vicente Valverde venía a evangelizar, ¿no? Después, bueno, es otra historia. Pero justamente después se da porque había un avance modernizador del capitalismo que España también estaba sufriendo. Y que España lo sufría con mucha resistencia porque España no quería ser parte de ese proceso de desarrollo capitalista. Y por eso incluso España hasta el día de hoy sigue manteniendo un nivel de atraso en comparación con Alemania e Inglaterra. Y nosotros peor, nosotros éramos justamente la colonia de España, ¿no? Es decir, el nivel de atraso que aquí se asentó fue terrible. Entonces, cuando uno se reclama justamente, lo que Mariátegui decía es que no se reclama la herencia española, se reclama la herencia feudal. Y eso fue fruto de la conquista y de la visión que tenían los conquistadores de las personas que fueron los conquistadores. Es decir, aquí no se puede venir a decir que la civilización comenzó en ese momento. Los pueblos americanos tenían sus propias civilizaciones con un tan alto grado de desarrollo que hasta el día de hoy no han sido eliminadas, ¿no? Hasta el día de hoy, quizá lo más avanzado de nuestra cultura, de nuestra producción, de nuestra organización político y social, de nuestro lenguaje, sigue siendo la herencia de esas civilizaciones que hace 500 años sufrieron una derrota militar, ¿no es cierto? Y eso tenemos hasta el día de hoy. Eso quiere decir que antes no había problemas, no, antes había clases sociales, había guerras, qué sé yo, pero eran civilizaciones que estaban en su apogeo. Hasta ahora se sostienen. Y dentro de eso, la herencia española ha sido bastante bien integrada, ¿no es cierto? Y convertida aparentemente en esta herencia culturalmente heterogénea que nosotros tenemos. Pero productivamente no hubo nada. Es decir, el catolicismo, el lenguaje, más bien se aprovecharon mucho del potencial que había aquí justamente en esas civilizaciones y no hay mucho más que eso. Entonces, en estos momentos, ¿no es cierto? Para nosotros, obviamente, este es un día de resistencia, pues no porque quizá esto no lo dicen. Y es cierto que en un primer momento muchos pueblos se aliaron con los españoles porque tenían conflictos con los incas, con los aztecas, con qué sé yo. Pero eso es hasta el siglo XVII. Cuando empieza en el siglo XVII a organizarse ya los procesos de resistencia, se asume la tragedia justamente de Atahualpa como una tragedia panandina, ¿no? Por eso es que el primer levantamiento es el famoso levantamiento de Juan Huaminga, cuando los indígenas en los levantamientos, ¿no es cierto?, contra los españoles gritaban ¡Viva Juan el Inga! Y que los españoles entendieron Juan Huaminga y que se dedicaron a buscar por Riobamba y por ahí a un tal Juan Huaminga que no existía, era Juan el Inga, porque recordemos que Pizarro le bautizó a Atahualpa como Juan el Inga, y que esa reivindicación de todos
por Juan Huaminga era justamente que ya es una tragedia panandina. Hoy la conquista es una tragedia panandina. Al comienzo sí hubo un montón de conflictos, de problemas ahí, pero ahora lo vemos de esa manera, porque a partir de entonces la lucha es justamente contra los colonizadores, contra posteriormente lo que serían los criollos mismos, las guerras de independencia, ya analizaremos en otro momento las particularidades que tuvieron, y luego contra el capitalismo. Hoy la principal resistencia frente al capitalismo es justamente la existencia de la comuna agraria, que es una herencia justamente de tiempos de los incas que se sincretizó en algún momento con las comunas feudales que traían los españoles en su cabeza, ¿no? Y que eso es lo que ahora es una base de resistencia. Entonces sí, para nosotros el 12 de octubre es un día de resistencia. Rechazamos obviamente los actos genocidas y criminales, pero en el análisis marxista-leninista realmente lo que rechazamos es la herencia semifeudal y la herencia semicolonial y la herencia justamente de este atraso estructural que nos trajeron los españoles acá. No fue un proceso de civilización ni de colonización, fue un proceso de destrucción de las civilizaciones y al mismo tiempo un proceso de conquista, no fue un proceso colonizador. Y eso es justamente lo que aquí se reclama. Ese proceso no trajo absolutamente ningún tipo de desarrollo, ni ningún tipo de avance, ni nada. Quizás es bueno que nos hayamos de alguna manera integrado a Occidente a largo plazo, ¿no? Es un proceso que de todos modos se hubiera dado de una o de otra manera, pero no se dio en condiciones que permitieron un desarrollo. Más bien, lo poco de desarrollo que hasta el día de hoy sostenemos es aquello que sobrevivió de las civilizaciones anteriores a los españoles. Y que de alguna manera en esa heterogeneidad que se logró construir ahora es una base cultural, social, económica muy importante y que es lo que reivindicamos nosotros cuando hablamos justamente de la construcción de un socialismo propio, de un socialismo que no sea ni calco ni copia, sino una creación histórica.